Muy buenos días a todas nuestras hermanas y amigas que hoy nos acompañan. Mi nombre es Dora González y es para mí todo un gusto compartir con ustedes en nuestro día número 11 de Madres a los pies de Jesús. Nuestro personaje para esta mañana es Pedro el Impulsivo y nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 23. Pero Jesús volviéndose dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres». Son muchas las lecciones que podemos sacar de la vida de Pedro. Jesús en una ocasión estaba reunido con sus discípulos y les preguntó que quién creían ellos que era él. Hubieron muchas respuestas. Pedro no podía quedarse callado, pero su respuesta fue revelada por el Padre que está en los cielos. ¿Se imaginan qué bendición que nuestras palabras sean guiadas por el cielo? Pedro lo declaró: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Pedro había escuchado muy bien la pregunta de Jesús y respondió con sabiduría. Sin embargo, versículos más adelante, vemos la impulsividad materializada de Pedro. Jesús declara que iría a Jerusalén y que allí lo matarían. Entonces, el primero en expresar esa inconformidad, el primero en hablar fue Pedro, y dijo: «Ojalá no le sucedan tal cosas». Jesús enseguida le dijo: «Apártate de delante de mí, oponente, me eres estorbo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». ¿Cuántas veces no hemos caído en ese error de ver las cosas y la vida espiritual a corto plazo y olvidamos las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros? Solo nos fijamos en cosas temporales. Dos facetas distintas de Pedro en un solo momento. En la primera Jesús lo llama dichoso, pero en la segunda ya le llama oponente o Satanás. Allí vemos las dos caras de la impulsividad. Hay un lado bueno y un lado malo. El lado bueno podríamos decir que es esa impulsividad que, motivada por el Espíritu Santo, lleva a declarar palabras de Dios, palabras de salvación e incluso nos lleva hasta una acción. Pero la mala es muy peligrosa porque esa nos puede llevar a ser un estorbo, así como le dijo Jesús a Pedro. En el libro Mente, Carácter y Personalidad de Elena G. de White, afirma que el temperamento es hereditario y que las tendencias de los padres son transmitidas a los hijos. Por eso son muy importantes los padres, especialmente las madres, de cuidar sus hábitos y actitudes durante el embarazo, si desean tener hijos que hereden una buena disposición y un buen temperamento. Excelente consejo para esas mamitas que se encuentran en esa etapa de gestación o que tienen niños pequeños que están en proceso de construcción de su carácter. Querida madre, ¿alguna vez te has equivocado y has hablado rápidamente sin pensar en las consecuencias? ¿O has actuado de una manera acelerada y luego te ha traído consecuencias en tu vida? O incluso a veces decimos cosas que nos ha llevado a problemas muy grandes y que deseamos haberlas nunca dicho, porque causaron muchos problemas. Como madres tenemos muchos roles y estamos seguramente cansadas de la escuela de nuestros niños, estamos cansadas de nuestra vida laboral, nuestra vida de ama de casa y muchos otros roles que tienen muchas. Y en ocasiones tratamos a nuestros hijos de una manera no correcta. Le hablamos fuerte, le decimos palabras que no debemos de decirles, les tratamos como no nos aconseja nuestro Padre Celestial que lo hagamos. Olvidamos que ellos no tienen la culpa de lo que nos ha ocurrido, simplemente como son pequeños nos las desquitamos con ellos. A veces estamos tan enojados o estamos en ese afán de que ellos sigan al Señor y que hagan las cosas correctas, que hacemos las cosas como no son, causando en ellos un rechazo mucho más grande a la palabra de Dios, porque nuestra manera de corregirlos no fue la mejor, porque somos impulsivos, porque actuamos de una manera rápida sin pensar, como lo hacía Pedro. Es muy importante mirar antes de saltar, es muy importante tener calma para tomar una decisión, incluso aun cuando se le va a corregir
hay que pensarlo muy bien, hay que hacerlo de la manera adecuada. Una persona impulsiva es mucho más rápida para las cosas incorrectas. Por eso tenemos que estar muy serenos al momento de tomar decisiones que seguramente van a repercutir en la vida de nuestros hijos. Pedro, de sus errores, también tuvo un aprendizaje. Y estos han quedado registrados en la Biblia. En ese libro maravilloso que el Señor te ha dejado a ti y me ha dejado a mí para que aprendamos cosas maravillosas y que nos van a servir para estos momentos. Quiero compartirte el primero. Debemos aprender de nuestros errores y fracasos. Pedro sabía que era cometer errores, pero también sabía que era ser perdonado y avanzaba con fe y humildad. Él fue lo suficientemente torpe como para cometer muchos desatinos, pero también lo suficientemente hábil como para aprender de cada uno de ellos. Pedro experimentó la gracia de Dios en su vida. Esa gracia que tú y yo debemos experimentar cada día. Esa gracia que transforma nuestra vida y nos hace cada día mejores mamás. Número 2. Cuando Dios dice algo que de pronto no nos agrada o no entendemos, lo mejor es quedarnos callada o decir una oración algo así como: Señor, hay muchas cosas que no puedo entender, pero sé que tú las entiendes y harás lo mejor para mí. Debemos de aprender a aceptar la voluntad de Dios. Solo Dios conoce las cosas y el tiempo de Dios es perfecto. Número 3. Ser rápido y acelerado e impulsivo nos puede meter en problema. La vida antes de Pedro, antes del Pentecostés, era una vida seguramente de equivocaciones, de falla, porque era una persona muy impulsiva y no pensaba para hablar. Pero cuando el Señor llegó a su vida fue transformada, su vida fue diferente. Así como nuestra vida debe ser cada día una vida más cercana a Dios, una vida en completa paz con el Señor, que podamos irradiar esa paz y ese amor a nuestros hijos, que nuestros hijos puedan ver a ese Dios grande que tenemos en el cielo. Hay mucho que admirar en personas como Pedro. Necesitamos hombres, mujeres y jóvenes, pero sobre todo madres que estén listas a actuar para el Señor, que estén preparadas para hablarle a sus hijos y a su familia de Él. Madres que voluntariamente sirvan al Señor en el seno de su hogar. El Señor te necesita a ti y me necesita a mí para que hablemos y ayudemos a educar a nuestros niños de la mejor manera. Que el Señor te bendiga y que cada día tu día esté lleno de amor y de ternura para que puedas llegar a ese corazón de tu hijo y acercarlo a Jesús.